Soy Olga Briskin, bienvenidos a este canal Olga Clases de Violín. Y el propósito pues es evidentemente compartir con mis alumnitos clases de violín, sobre todo a los que les apasiona la música, y aparte es terapéutico tocar un instrumento. Les prometí previamente que les iba a narrar de mi libro Renovada. Los capítulos uno a uno, compactitos, para que ustedes puedan saber de mi propia boca y de mi propia letra, y asumo toda la responsabilidad por los nombres que se mencionan en Renovada. Y les decía que todo comenzó con un violín. ¿Por qué? ¿Por qué comenzó con un violín? Porque precisamente vamos al capítulo número 1 de mi libro, Renovada, que es mi tercer libro. El primer libro fue Nutrición para el Cuerpo, el segundo libro, El Viejo Violín, fue Nutrición para el Corazón, y este tercer libro es Nutrición para la Familia y para proteger a nuestra juventud. En el capítulo 1 empieza de manera muy brusca. Inocente, inocente. ¿De quién hablaban precisamente? Inocente. De un violinista llamado Don Elías Briskin, a quien debo el legado de tocar el violín desde los 8 años de edad. ¿Por qué inocente? Porque cuando llegó a México, siendo un ruso que no hablaba español, era maestro maravilloso de violín, compositor, arreglista. Pero, como ustedes saben, en donde quiera está la envidia, están los celos, y siendo uno de los conductores de radio mejor pagados, tenía creencias políticas diferentes a lo que se manejaba en México antes de que esta heredera del violín y biológica naciera. Y eso, saberlo, fue muy triste, pero la justicia siempre llega, y fue enviado a las Islas Marías, a donde van los criminales, los asesinos, y era un violinista sano, que lo único que hacía era tocar su violincito, pero la política fue la que lo enredó y lo mandaron a las Islas Marías. Pero en ese entonces el presidente de México, mi México lindo, era don Miguel Alemán Valdés. Cuando se enteró de la injusticia que le habían hecho a uno de sus artistas favoritos, que era don Elías Briskin, de inmediato lo mandó sacar y le dio el indulto para sacarlo de las Islas Marías. Evidentemente, cuando él salió de una prisión asquerosa, terrible, llena de crimen, de terror, de enfermedades, fue cuando conoció a mi mamá, porque hizo una obra maestra en las Islas Marías, para que vean que todo ayuda para bien. Y en ese concierto estaba una jovencita de Querétaro, y esa jovencita amaba el violín de Elías Briskin. Nunca se imaginó, estando entre el público en el Palacio de Bellas Artes, estrenando su obra sinfónica, La Ciudad de los Muertos, ahí mi mamá ve el talento del maestro Briskin, y como eran compañeros de la radio, porque mi mamá quería ser cantante de ópera, pero le echó el ojo el maestro le echó el ojo a la queretana, mexicanita, y de esa unión nació Olga. En este primer capítulo de Renovada, les quiero comentar algo que pasa desde siempre. Mi mamá, procurando una educación, decide inscribirme en una escuela de monjitas que se llamaba en ese tiempo Lestonac. Les estoy dando los datos que son todavía verificables. La escuela ya no existe, pero era de monjitas, porque mi mamá no quería los peligros de las escuelas públicas, quería proteger a su niña. Y eso me causó estar en una escuela de
niñas potentadas, con limusinas, con coches del año, con mansiones en el Pedregal de San Ángel de la Ciudad de México, que era el lugar de los riquillos. Me causó mucha burla, que le llaman hoy en día bullying. Y ese bullying no solamente fue en mis tiempos, sigue sucediéndose hoy en día. Y yo lo he comprobado en mis conferencias, de que las mujeres a las que les predico mis vivencias de este libro, Renovada, se acercan a mí y me confiesan que también sufrieron vejaciones, burlas, bullying. Los estudiantes a los que acabo de ir a una conferencia en Tabasco, estudiantes universitarios, mis amores, que dicen, bueno, ¿qué tiene esta señora que decirnos? Les dije tantas cosas y me partió el alma el saber que sigue entre los estudiantes de todo el mundo, porque no es exclusivo de ningún país, la burla, el bullying, por lo que ha habido suicidios, ha habido asesinatos, ha habido peleas que han terminado en crímenes horribles, precisamente porque los niños no entienden que hay clases sociales, que hay que respetar al prójimo, porque la educación viene de los padres, que por eso escribí este libro, Renovada, por eso lo escribí, porque la educación no empieza en la escuela ni en la iglesia, empieza en tu casa, mujer. Y las niñas que me veían pobretona, porque mi papá al salir de la cárcel ya estaba quebrado financieramente, y llegaba con mi uniforme de la escuela deslavado, con los zapatos surcidos, toda, pues, no coincidía con la clase social de las niñas ricas de la escuela de monjitas. Lo que mi mamá nunca se imaginó es que el peligro no estaba en las escuelas públicas, mis amores. Estaba precisamente en la casa. ¿Oyeron bien? Hoy los niños, nuestros niños, desde muy temprana edad, son violentados porque los padres no saben con quiénes dejan a sus hijos. Ay, el vecino se ve de buena gente, tú. Ay, ¿por qué no lo voy a dejar? Ay, mira, si tiene hijos y está casado. ¿Y qué? Para una mente depravada no hay familia, ni esposa, ni hijos. Hay corrupción moral, personal, sexual. Y es en donde atacan a nuestros niños. Y el bullying fue muy difícil. ¿Ya viste? Ay, la pobretona de la Olga. ¿Ya viste? Ay, esa no pertenece a nuestra clase. Ay, la Olga, la Olga, la Olga, la Olga. La pobre Olga. Y este mensaje es para que prevengas a tus hijos del bullying. Entrénalos. Tú tienes la autoridad y la capacidad de prevenirlos, de que sepan cómo actuar, de que no es ojo por ojo, no, es una educación, es un respeto. Y va a haber bullying en la escuela, en la tuya, en México, en Estados Unidos, en China, pero la clave es que hables con tus hijos y que nunca se queden callados, nunca. Y precisamente ese bullying ha causado demasiadas muertes aquí en Las Vegas, en México, en Europa, y es mi obligación comentarte que duele muchísimo, sobre todo cuando no perteneces a una clase social, que mis padres hicieron lo mejor que pudieron. Su intención era maravillosa, para que la niña no corra peligro cuando el peligro estaba en la casa. ¿Quién, hermana Olga? Mi primo hermano.
¿Por qué primo hermano? Porque la hermana de mi mamá tenía ese hijo, que no voy a decir el nombre, porque le ha ido tan mal en la vida. Y no solamente a él, sino a sus hijos. O sea, todo se paga, mis amores. Todo se paga. Porque tú puedes hacerle bullying a quien quieras, pero te lo van a hacer a ti y le van a hacer a los tuyos. En el capítulo número 2 de este libro, Renovada, te voy a narrar con mucha claridad el dolor físico a una niña que lo único que hacía era tocar el violín. Era todo su delito practicar día y noche el violín. Pero las heridas perduraron casi toda la vida, hasta que Cristo me sanó esas heridas, que sin Cristo creo que hubiera acabado con mi vida. Porque es espantoso que alguien a quien confías, que estábamos en la misma casa, con una niña estúpida, ingenua, fresa, la ataquen de esa manera en este tiempo, porque los 9 años de entonces no tienen nada que ver con los 9 años de hoy en día, mis amores. Yo les ruego que cuando algo les pase a sus hijos, que hablen, que nunca se queden callados, que les comenten todo a ustedes, sus padres, o a su maestro, o a la policía. Pero no puede haber ya nunca más silencio. Ese silencio que nos mató por décadas a nosotros, los que sufrimos, como muchos artistas lo han confesado, porque ustedes lo han oído en las noticias. Artistas que 40 años después reconocen que sus familiares los violaron y que no hablaron por miedo, porque te amenazan. Te amenazan. Si dices esto, primita, tú ya sabes de la que... Y yo no quería que mi papá regresara a la cárcel nuevamente, porque si yo le hubiera dicho lo que me hizo el primito a esa edad, con una mano lo hubiera levantado y lo hubiera estrellado contra la pared, porque medía 2 metros de estatura y Olga era la niña de sus ojos. Entonces, amado padre joven que estás oyendo este capítulo número 1 de mi libro Renovada, te voy a dar un pequeño avance del capítulo número 2. Una de las cosas más escandalosas de los últimos tiempos es lo que pasó en una recámara de un hotel con Julio Iglesias, a los 24 años de edad, que iniciaba su carrera, con una admiradora de él que estaba a solas en una habitación con mi violín, Julio y Olga. Eso se los voy a dejar para el capítulo número 2, para que también sepan lo que estuvo pasando en esa habitación, porque ya ustedes han oído el lío de Julio Iglesias, y como fui testigo ocular y presencial, por eso abrí la bocota. No porque me quiera hacer publicidad, no necesito publicidad. Tengo 50 años de carrera en el espectáculo. ¿Cuál nota? ¿Cuál 5 minutos de fama? No, tengo que hablarles al grano, clarito, que nadie se ofenda, que hagan que sus hijos se protejan, entrenen los que distingan las señales que yo no pude distinguir porque no había diálogo con mis papás. Pero tú, padre, hoy en día, 2026, habla con tus hijos. La primera educación está en la casa. Luego la educación escolar está en la escuela y la espiritual está en la iglesia, pero nunca cambies el orden, porque los principios morales empiezan en tu casa. Te doy las gracias por este tiempo que me has compartido. Puedes ordenar tu libro en amazon.com. Si me lo quieres mandar para autografiártelo, lo puedes hacer. Así que te mando bendiciones y mucho ojo y abre la boca. Entrena a tus hijos. Que Dios te bendiga a ti, padre de familia, a ti, joven, y muchas, pero muchas bendiciones a todos ustedes. Olga Briskin. Nos vemos en el capítulo número 2 en YouTube. Olga Clases de Violín.
Bendiciones a todos.